daremos inicio a la primera actividad, ¿sí? Esta actividad nos dicen que es grupal y corresponde a lo que vimos en la explicación. Vamos a hacerla en grupo, es decir, yo también voy a participar y entre todos vamos a socializar lo que dice en la guía y al final vamos a hacer como una socialización general acerca de lo que resolvimos, ¿listo? Entonces, por favor, armen sus grupos. Les hago entrega de la actividad y les hago entrega de la actividad. Por favor, ahí lo primero que nos piden son los nombres. Entonces escriben los nombres de los integrantes del grupo, la edad que ustedes tienen. ¿Listo? El colegio en el que están, ¿cómo se llama? Y la institución, esta es la sede. Alonso Ronquillo. Muy bien. ¿Y el curso en el que están? ¿Con apellido? El colegio. Alonso Ronquillo. ¿Listo? El grupo número 1 me va a leer la primera pregunta. Identificar el verbo de las siguientes oraciones. Listo, entonces una niña aquí me va a leer en voz alta la primera oración. Gustavo sabe caminar bien. ¿Cuál es el verbo entonces en esa oración? Caminar. Entonces vamos a identificarlo, vamos a subrayarlo con un colorcito, bien organizaditos. Sí, señor. El grupo número 1 me va a leer la segunda oración. El perro come alimento especial. ¿Cuál es el verbo? Come. Come. Muy bien. Porque está expresando la acción que hace el perro. Muy bien. La tercera oración me la lee aquí la señorita. Canta bonito Alexander. ¿Cuál es el verbo? Canta. La otra oración la lee aquí la compañerita. ¿Dónde está aquí? Sí. Camila se baña en la playa. ¿Cuál es el verbo? Baña. La acción que está realizando Camila. Yo leo la otra oración. Dice, la niña comió fruto en el parque. Comía fruto en el parque. Y la última, no la lee aquí la señorita. Siempre corro en la vecindad. ¿Cuál es el verbo? Corro. Muy bien. Bueno, el segundo punto nos lo va a leer el grupo número 2. Junto con tu compañero Escriban frente a la oración a qué tipo de modo verbal se relaciona. Es importante para ello la identificación del verbo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en las oraciones es identificar el verbo. Identifiquémoslo. Solitos y ya vamos a ver cuáles fueron. ¿Listo? Dialoguen con el grupo, a ver cuál puede ser. ¿Listos? Ya.
Ya. Ya. Entonces, ahí no se tenía que escribir todavía. Solo delineen en la oración el verbo. Listo, entonces en la primera, esperemos aquí que nuestros compañeros identifiquen en él. Recuerden que el verbo es la acción. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el verbo de la primera oración? Trabaja. Trabaja. ¿Por qué ese es el verbo y no cafetería? Aquí como nuestros compañeros hicieron. Porque ahí está diciendo que José trabaja en una cafetería. ¿Cuál es la acción que él hace en la cafetería? Trabaja. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el segundo verbo de la segunda oración? Llegues. Llegues. Necesito que llegues a tiempo. ¿Cuál es el tercero? Lava. Lavar. Muy bien. Entonces, ahí nos dicen que frente a la oración escribamos el modo verbal. ¿Cuál era el modo? Lo vimos en las explicaciones. Busquemos el modo, es si están en modo indicativo, si están en modo subjuntivo, si están en modo imperativo. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? La primera oración, ¿en qué modo está? Recuerde que el modo indicativo son los que expresan acciones concretas, acciones reales. Entonces, si nosotros vemos que la primera nos dice, José trabaja en la cafetería del colegio, esa es una acción real, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? Modo indicativo. Escribimos ahí al frente de la primera oración, modo indicativo. Escribo indicativo. No importa. Sí. Entonces, el segundo modo que nos decía es el modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo nos dice que expresa órdenes o deseos. Entonces, ¿qué nos dice la segunda oración? Necesito que llegues a tiempo. Esa es como una orden, como un deseo, ¿cierto? Entonces corresponde al modo subjuntivo. Y el modo imperativo ¿qué nos decía el modo imperativo? ¿El modo imperativo tenía tiempos verbales? No, ¿cierto? Pero al igual que el anterior, expresa acciones de orden, de advertencias o amenazas. Y el tercero nos dice lava el piso. Es una orden. O sea que es un modo imperativo. Muy bien. ¿Qué nos dice el tercer punto? ¿Nos lo lee el segundo grupo, por favor? Sí. El tercero. De acuerdo a las imágenes, analicen y escriban el tiempo verbal que expresa la acción y después conjúguelos como verbos en infinito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué imagen en el primer punto donde está el número 1, qué está haciendo ese niño? Acá, corriendo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Correr. Correr. Pero ahí nos están diciendo
sabemos la acción que está realizando el niño, que es correr, ¿cierto? Pero ahí nos dicen que escriban el tiempo verbal. El tiempo es... Si está en presente, pasado o futuro. Entonces, si yo digo, entonces armemos en nuestra mente como grupo una oración con correr. Nosotros vamos a correr. O sea que el tiempo verbal de correr podría ser un tiempo, vamos a correr, futuro. Un tiempo futuro. Futuro. Vamos a escribir correr y un guioncito futuro. Ahí, bien pequeño. Vamos a escribir acá. Correr y un guión futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quiere decir la segunda imagen? Saltar. No. Llora. Llorar. Llorar. Entonces escribimos llorar y armamos nuestra oración. Por ejemplo, yo quiero llorar o yo estoy llorando. Listo. La tercera, ¿qué nos dice? ¿Qué está haciendo el niño? Pintando. Pintando. Entonces, ¿la acción cuál es? El verbo pintar. Escribimos pintar. Y nuestra oración podría ser él pinta. Entonces, es un él pinta. Él pintaba pinturas. Él pinta puede ser presente. Depende, escuchen, el tiempo de la oración depende de la conjugación del verbo. ¿Sí me entiende? O sea, si nosotros decimos corremos, armemos la oración que sea lógica conforme al verbo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la cuarta imagen? Canta. Canta. ¿Qué está haciendo la niña? Cantando. Entonces escribimos canta. Ellos cantaban. La oración podría ser ella canta. Ella canta. Un presente. O ella cantaba. O ella cantaba. Dependen. La quinta, ¿qué está haciendo él? Está Comiendo. No. tomando agua. Vendiendo. Vendiendo. Él vende. Entonces, ¿cuál es el verbo? Vender. Vender. Entonces, la oración podría ser: él vende limonada. Podría ser un tiempo presente, un tiempo futuro, un tiempo pasado, depende cómo nosotros organicemos la oración. Como más lógica quede, de acuerdo al verbo y a su conjugación. Entonces, ¿cómo quedaría? Él vende, ¿qué? Él vende qué. Él vendía, él vendió. Él vende. Jugo. Él vende. Conjúguela. Vendió, venderá, él vendió. Eso fue en el pasado. Pero las oraciones hay que escribirlas acá. No. Entonces, ahí él nos dice que después de haber identificado el tiempo verbal junto con el verbo, debemos conjugarlas en verbos sin infinitivos. ¿Cuáles son los verbos infinitivos? Los terminados en ar, ir y er. Listo, entonces, ¿el primero cuál era? Llorar y ejemplo. Correr. 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 Entonces, pasemos ese correr a un infinitivo. Está en lo mismo, correr, sí. Exacto, está en lo mismo. Y llorar también. Correr, infinitivo,
Correr. Ahí nos dice que los escribamos de acuerdo al modo infinitivo. Son los que terminan en ar, o ir. ¿Listo? Entonces, correr termina en Entonces, está en infinitivo. Entonces, escribimos correr. ¿Hay al frente? Listo. Ya. Esperemos que nuestro segundo grupo. Listo. Entonces, ¿cuál es el otro? Llorar. Llorar. También está en infinitivo. Entonces, escribimos llorar porque termina en ar. ¿Cuál es el otro? Pintar. Ahí hay una pregunta. ¿Cuál es el tercero? Pintar. Entonces está en infinitivo, lo escribimos pintar. Porque termina en ar. Cantar. Cantar también está en infinitivo. Entonces escribimos cantar. Y vender también. Bueno, entonces, ¿qué nos preguntan ahí después de eso? ¿En qué terminó el infinitivo de los verbos? ¿En qué terminó el infinitivo de los verbos? En ar, oír. En ar, Entonces, De acuerdo a los que escribimos, ¿en qué terminaron? En ar y en Escribamos. así, pero en orden así de cada uno. Sí, así, así, solo ar. Ar, Listo. Entonces socialicemos. Sabemos que los verbos son los que expresan las acciones, ¿cierto? Y en las oraciones los distinguimos que eran caminar, comer, ¿y cuál era el otro? Cantar. ¿Cuál es más? Bañar y comer. Porque expresaban las acciones realizadas en las oraciones, ¿cierto? Entonces, el modo verbal, también sabemos a qué se refiere el modo verbal. Si estas expresan hechos reales, si expresan órdenes, si expresan... Todo eso debemos tenerlo presente. Porque el verbo, aunque solo lo socializan con las acciones, también requiere de toda una estructura, y entre esa está su modo, su tiempo, la persona, está todo lo que acabamos de ver, ¿listo? Y en la tercera, que era el tiempo verbal, si estaba en pasado, presente, futuro. muy bien, de acuerdo a cómo nosotros hayamos conjugado ese verbo, ¿listo? Y su modo en infinitivo, que son los terminados en ar. Muy bien. ¿Qué les pareció la actividad, la primera actividad? ¿Bien chévere? Bueno, entonces